legal de la Intendencia Regional del Callao del SUNAFIL. Me ha tocado darle la bienvenida, señor Torres Cordero. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por la importante información que hoy día nos brindará en nombre de la comisión organizadora y también en nombre, por supuesto, del doctor Cristian Hernández Alarcón, presidente de la Corte Superior de Justicia. Sin más preámbulo, doy por inaugurada esta sesión. Gracias a todos los que se encuentran conectados. Muy buenas tardes. Agradecemos su intervención, doctor Pajuelo. A continuación se comparten algunas indicaciones para el desarrollo del diplomado. Se recomienda a todos los participantes realizar una escucha activa de la capacitación académica, apagar sus micrófonos y cámaras, a fin de evitar filtraciones de audio y video durante el desarrollo de la capacitación. Además, registrar a través del link que se compartirá a través del chat del Meet su registro de ingreso y salida. Ahora bien, abordando el tema de capacitación que nos ha convocado hoy, nos place presentar al señor doctor Luis Enrique Pablo Torres Cordero, especialista legal en la IRE Callao SUNAFIL, quien hoy tratará los temas ventajas de la formalización laboral y cómo interpretar una denuncia laboral ante la SUNAFIL. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar la capacitación del día de hoy. En principio quiero darles la bienvenida. Les traigo el saludo del doctor Luis Morán Canales. Él es el intendente regional de la Intendencia Regional de SUNAFIL en el Callao. Bien, entonces vamos a presentar las diapositivas. Y empezamos con la primera capacitación. El título es Ventajas de la formación laboral. Y vamos a ver, en este caso, cuáles son las ventajas de toda empresa, toda organización que mantiene a sus trabajadores dentro de la formalización laboral. Sabemos que en nuestro país existe una gran mayoría de trabajadores que están en la informalidad y una de las funciones de SUNAFIL es velar, supervisar y fiscalizar que se cumpla la normativa laboral para que todos nuestros trabajadores en el país puedan gozar de la formalización. Implica beneficios laborales que veremos y detallaremos a continuación. En principio, debemos saber cuál es la situación de la informalidad laboral en el Perú. En ese sentido, esta situación de informalidad es uno de los problemas más complicados y que generan los mayores perjuicios laborales en los trabajadores. Lamentablemente, si ustedes pueden observar aquí las estadísticas. Doctor, disculpe, no se puede apreciar las diapositivas. A ver, un momentito. Muchas gracias. A ver, ¿me confirma, por favor, si se pueden ver? Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Ya, bien. Entonces, estábamos mostrando los datos con relación a la informalidad que tenemos en nuestro país. Sabemos que esta situación de trabajadores que no están formalizados impacta de manera muy negativa a la productividad empresarial, así como a, obviamente, miles de familias de las cuales dependen los trabajadores que se encuentran en esta situación de precariedad, ¿no? Toda vez que estos trabajadores informales no cuentan con la protección legal que le corresponde. En ese sentido, definitivamente la informalidad es un problema que afecta gravemente el desarrollo de nuestro país. Entonces, conforme
la información del Observatorio de la Formalización Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es sabido que la tasa de empleo, hasta las estadísticas que llevamos en el 2019, fue de un 72.7% de trabajadores informales, ¿no? Como ustedes pueden ver, es la gran mayoría. Se estima que durante este año teníamos una fuerza laboral en el Perú, es decir, un número total de trabajadores alrededor de 17.133.100 trabajadores, de los cuales 12 millones, casi 12.500.000 trabajadores se encuentran en la informalidad. Y esto, lamentablemente, es la gran mayoría, ¿no? Si entendemos que esto representa el 72.7% de la población económicamente activa, ¿no? Y, por el contrario, solamente 4.670.325 trabajadores se encontraban en una situación de empleo formal, y lo que representa el 27.3% de la masa laboral, de la fuerza laboral que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, debemos señalar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene desarrollando una serie de estrategias de carácter sectorial con el fin de lograr la formalización laboral, proceso que se viene llevando desde 2018 y tiene su, digamos, fecha de plazo el 2021, ¿no? Para ello se ha emitido la resolución ministerial número 071-2018-TR, que establece esta estrategia a través de una serie de lineamientos que tiene la finalidad de lograr que la mayor cantidad de trabajadores del país se encuentren en la formalidad, ¿no? Y obviamente se pueda gozar de una mayor bienestar en todos los trabajadores, ¿no? Debemos entender que en esta lucha por lograr esta situación de formalidad, el Ministerio de Trabajo, como sector competente y rector en esta materia, realiza todas las gestiones y actividades que sean necesarias para lograr esta formalización. SUNAFIL, como ente fiscalizador, es quien tiene la responsabilidad de verificar que se cumplan estas estrategias y especialmente la normativa que tiende a que los trabajadores logren su formalidad. Bien, entonces empecemos señalando cuáles son las diferencias que existen entre un trabajador informal y otro que es un trabajador formal, ¿no? En principio, el trabajador informal obviamente opera fuera de la legalidad, toda vez que las empresas que contratan a trabajadores bajo esta forma ilegal están incumpliendo las normativas que está orientada a lograr los mayores beneficios laborales para los trabajadores. Asimismo, se evade las cargas tributarias y laborales. Justamente, la razón o una de las razones que genera la informalidad es la evasión de cargas tributarias y laborales, como son el pago del seguro social, el pago de seguros especialmente relacionados con trabajadores de alto riesgo, por ejemplo, o con el seguro de vida ley, ¿no?, que es obligatorio para todos los trabajadores. Sin embargo, esto obliga a que las empresas que tengan este tipo de informalidad mantengan a sus trabajadores fuera de lograr o tener estos beneficios y estas coberturas en el ámbito de la seguridad social. No se brinda protección de derechos laborales a sus trabajadores, por ejemplo, pues no tienen vacaciones, no tienen derecho al CTS, o mejor dicho, no gozan del derecho a la CTS, a las gratificaciones y otros beneficios que debieran ser aplicados por los empleadores. Asimismo, los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social, tanto en salud, es decir, la atención en un centro de atención de salud, o de pensiones. En ese sentido,
está orientado al hecho de que los trabajadores no perciben las pensiones o no tienen derecho a gozar de las pensiones en el caso que tengan que entrar a la edad de jubilación. En cambio, el trabajador formal contribuye en principio al crecimiento del país, cumple con las obligaciones tributarias y laborales, en el caso de las empresas, y los trabajadores gozan de los beneficios del régimen laboral que les corresponde, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la formalización? Es decir, cuáles son las ventajas que tiene un trabajador formal frente a otro que lamentablemente se encuentra en una situación de precariedad que es, en este caso, equivalente a informalidad. Bien, veamos los beneficios. Permite acceder a créditos en el sistema financiero, ello ayudará al crecimiento de la empresa. En ese sentido, en definitiva, cuando hablamos de créditos a través de diversas empresas del sector financiero, estos prefieren brindar estos préstamos, estos créditos, a trabajadores que se encuentran en una situación de formalidad, de tal forma que puedan garantizar con su trabajo el pago de esos créditos en el futuro. Otro beneficio, puede participar en concursos públicos para ser proveedor del Estado, y en este caso se está refiriendo a los empresarios, ¿no? A las empresas, aquellas entidades que pueden participar en los concursos públicos brindando servicios al Estado, entendiéndose que en nuestro país el Estado, a través de diferentes obras y servicios de orden público, permite a estas empresas no participar a través de concesiones, por ejemplo, de estos servicios o de estos bienes que se proporcionan al ciudadano por parte del Estado. Podrá emitir boletas y facturas a sus clientes que le permitirán ampliar su negocio. Esta es también otra ventaja que tiene el empleador, ¿no? De poder emitir boletas y facturas, y con ese mecanismo lograr seguramente mayores ingresos al ser empresas que son demandadas por parte de diferentes actividades, de diferentes organizaciones, ¿no? Podrá realizar la exportación de sus productos, evidentemente. Toda empresa que se encuentre en el al margen de la formalidad, definitivamente, por estar en esa situación, no podrá participar de todas aquellas actividades que permiten la exportación de los productos, inclusive de servicios, ¿no? Podrá acogerse al régimen laboral MIPE, que le permitirá gozar de menores costos laborales. En efecto, todas las empresas, micro o pequeñas empresas, tienen regímenes especiales que le permiten disminuir costos, tanto de orden tributario como de orden laboral. En ese sentido, los informales que no se encuentran o que se encuentran al margen de la legalidad, no tendrán o no tienen este beneficio, ¿no? En ese sentido, en el caso de la microempresa, con relación al número de trabajadores, ya no se exige, por ejemplo, el número máximo de trabajadores. En el caso de niveles de venta anuales, se calcula que se considera como microempresa toda empresa que tiene un monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias en el caso de sus ventas anuales, ¿no? Como ingreso bruto, ¿no? En el caso de pequeña empresa, de igual forma, con relación al número de trabajadores, por ejemplo, ya no se exige el número máximo de trabajadores, ¿no? Como era antes. Y las ventas anuales, para considerarse como una pequeña empresa, están en el orden de 150 unidades UITs a más, con un máximo de 1.700 unidades impositivas tributarias. Entonces, estas empresas que se encuentran o que reúnen algunas de estas características, gozan de menores costos laborales
con relación a las grandes o medianas empresas y por consiguiente les permite obtener, digamos, una rentabilidad mayor a la que antes tenía. Entonces, este tipo de regímenes se han creado justamente para lograr la formalización. Y seguro que se ha logrado, pero no es suficiente, ¿no? Todavía tenemos, como sabemos, un 70% de informalidad y más, y por consiguiente tenemos que hacer mayores esfuerzos para lograr la formalidad de los empleadores. Beneficios para el trabajador. El trabajador debe ser registrado en la planilla desde el primer día que inicia a laborar, ¿no? Esta es una obligación. Permite, en este caso, contabilizar el tiempo de servicios al trabajador. Puede tener acceso a la seguridad social en salud, ¿no? Ya sea a través de salud o a través de una empresa prestadora de servicios. Tiene acceso a la seguridad social en pensiones. Puede acceder a una AFP o a la ONP, según mejor le parecer del trabajador. Asimismo, goza de los beneficios del régimen laboral que le corresponda. El régimen laboral general está regulado por el decreto legislativo 728, que es el que conocemos como régimen común. Existen otros regímenes especiales laborales y, por ejemplo, podemos señalar el régimen especial laboral de las micro y pequeñas empresas y otros regímenes especiales dependiendo de la actividad empresarial, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de construcción, los trabajadores agroindustriales o agrícolas, los trabajadores pesqueros, entre otros, que tienen su propia normativa y obviamente también se encuentran del margen, se encuentran dentro de la formalidad que esperamos y deseamos para todos nuestros trabajadores en el país. Bien, en el caso de el régimen especial laboral MIPE, tenemos que señalar que justamente para que, como mecanismo que pueda favorecer que los empleadores formalicen a sus trabajadores, en este caso, hay una serie de beneficios que vamos a señalar en el caso de la microempresa y la pequeña empresa. Por consiguiente, los trabajadores, evidentemente, van a favorecerse si es que estas empresas, las que conocemos como empresas informales, logran acceder o tratan, por lo menos, de convertirse en una empresa formal. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de microempresa o pequeña empresa, gozan de una remuneración mínima vital, todos los trabajadores que se encuentren en una empresa formal, en este caso. No están los empresarios afectos a la asignación familiar. La compensación por tiempo de servicios en el caso de microempresas no es obligatoria. En el caso de la pequeña empresa sí lo es. 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio para alcanzar el máximo de 90 remuneraciones diarias. En el caso de gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, en el caso de una empresa, no es obligatorio. En el caso de la pequeña empresa, sí, en el correspondiente a media remuneración en cada oportunidad, es decir, media remuneración en fiestas patrias y otra media remuneración en Navidad. Gozan de vacaciones, en el caso de microempresa y en el caso de la pequeña empresa, por 15 días al año. El descanso semanal obligatorio es también para micro y pequeñas empresas. Los feriados laborables, o no laborables, perdón, es decir, los días feriados no laborables, días que pueden ser días de descanso, en ambos casos, microempresa y empresa. En el caso que el trabajador labore, tendrá derecho, evidentemente, al pago de la remuneración por ese feriado laborado. La jornada de trabajo es la misma en todos los regímenes
de 8 horas diarias o 48 horas semanales, excepto los regímenes especiales que tienen un menor número de horas. El trabajo en sobretiempo también es un derecho en la micro y en la pequeña empresa. La jornada nocturna también se aplica en el caso de la pequeña empresa, una sobretasa del 35% de la remuneración mínima vital. En el caso de microempresa no se aplica la sobretasa si la jornada es habitual. Participación de utilidad, la microempresa no tiene esa obligación, en el caso de la pequeña empresa sí. Seguro complementario contra el trabajo de riesgo, la microempresa no tiene la obligación, la pequeña empresa sí. En el seguro social de salud, ambas, micro y pequeña empresa, tienen obligación. En el caso de la microempresa, puede ser el SIS o puede ser el salud, y en el caso de la pequeña empresa, sí es el salud. En el sistema pensionario, ambas, pequeña y mediana, sí tienen la obligación de cubrir a sus trabajadores a través de la ONP o la AFP. El seguro de vida ley es obligatorio también para ambos tipos de empresas. La indemnización por despido arbitrario sí es obligatorio en ambos tipos de empresas. En la microempresa, 10 remuneraciones diarias por año, completo de servicio, con un mínimo de 90 remuneraciones diarias. En el caso de la pequeña empresa, 20 remuneraciones diarias por año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Entonces, estamos observando que si bien es cierto, la pequeña y microempresa tienen un régimen especial que no es similar al de gran o mediana empresa, estos beneficios que estamos señalando son obviamente beneficios que contribuyen a que el trabajador tenga un mayor bienestar, tanto en sus beneficios de carácter individual como familiar, porque obviamente esto no solamente favorece al trabajador, sino también a sus familiares, cuando ellos dependen del trabajador, ¿no? Entonces, este es un beneficio que debemos tener en cuenta, o son los beneficios que debemos tener en cuenta. Con relación a la seguridad social en salud, ya hemos dicho, el Seguro Social de Salud es un beneficio que tienen los trabajadores en el sector formal. El Seguro Social de Salud otorga una cobertura brindando prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de la salud y el bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales, no solamente para el trabajador, sino también para sus derechohabientes. En ese sentido, debemos considerar como asegurados del régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud los afiliados tanto regulares como potestativos y sus derechohabientes. Afiliados regulares, ¿quiénes son? Son todos aquellos trabajadores que se encuentran afiliados obligatoriamente al Seguro Social de Salud y laboran bajo relación de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores. Los afiliados potestativos es toda persona residente en el país, especialmente trabajadores independientes, como universitarios, practicantes y demás emprendedores que no se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud, SIS, o E-Salud, a través de un empleador, pero que por propia voluntad se afilia a este seguro social, ¿no? El derechohabiente es tanto el cónyuge o concubina o concubino, los hijos o hijas menores de edad y mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.
Asimismo, la cobertura del Seguro Social de Salud para los hijos se inicia desde la concepción, es decir, desde que nace. El registro y afiliación. La entidad empleadora es la que tiene que registrar y declarar a sus trabajadores ante SUNAT a través del Registro de Información Laboral o T-Registro, ¿no? Como sabemos, la SUNAT tiene toda una plataforma que no solamente permite el pago de los tributos por parte de todos los contribuyentes, sino también permite que a través de su plataforma se puedan realizar los registros que corresponden en el caso de los trabajadores formales. Por consiguiente, este registro se realiza a través de la plataforma de SUNAT y obviamente está dirigido al control del Ministerio de Transportes, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este caso, todo trabajador que sea declarado ante la SUNAT a través del T-Registro, debe el empleador registrar sus datos en el caso de la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, en el régimen de salud, para el caso del trabajador regular, la fecha de inicio de su labor a servicio del empleador hasta su fecha de fin. En el caso del régimen pensionario, ya sea ante una AFP o la ONP, también se tiene que registrar. Y esto implica el registro también de la fecha de inicio de las labores hasta la fecha de finalización, ¿no?, del vínculo laboral del trabajador y del empleador, ¿no? En este caso, se debe de informar sobre los derechohabientes que tenga el trabajador asegurado, ¿no? El trabajador debe comunicar a su empleador en forma oportuna, clara, veraz y completa los datos de sus derechohabientes, así como todos los documentos sustentatorios que correspondan, para que estos derechohabientes tengan acceso también a la seguridad social en salud, ¿no? Asimismo, deberá comunicar la variación de su estado civil, de la situación de concubinato y de las defunciones, para que el empleador lo pueda también registrar debidamente, ¿no?, tal como lo establece la normativa relacionada. Los aportes. En este caso, los afiliados regulares en actividad, los aportes de los trabajadores, incluyen tanto los que laboran bajo relación de dependencia como los socios de cooperativas. En estos casos son obligatorios y equivale al 9% de la remuneración o ingreso del trabajador. Es de cargo de la entidad empleadora, es decir, quien aporta la cobertura de seguridad social en salud es el empleador. Por consiguiente, debe ser declarado y debe ser pagado a salud mensualmente, de tal forma que se van devengando las remuneraciones que puedan estar afectas. En caso de que el trabajador perciba remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital vigente, se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital, ¿no? En ese sentido, esto quiere decir que si hubiera algún caso en que el trabajador no reciba la remuneración mínima vital, de todas maneras, el empleador tendrá que aportar el equivalente al 9% de la remuneración mínima vital. Para realizar el cálculo del aporte a pagar, se considera como remuneración las cantidades así definidas por los decretos supremos 003/97-TR y 001/97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y el TUO de la Ley de CTS, en el caso de todos los trabajadores que tienen derecho a su compensación por tiempo de servicio, ¿no? En el caso de las cooperativas de trabajadores, se considerará como remuneración afecta al íntegro de lo que percibe el trabajador como contraprestación por sus servicios efectivos, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que se tienen que tener con relación a los aportes
que realiza el empleador, repito, en el caso de trabajadores que tienen relación de dependencia o los que trabajan para cooperativas, ¿no? O lo que son considerados socios de cooperativas. Obviamente, en el caso de los trabajadores que no tienen una relación de dependencia con una empresa o una organización, en este caso específico los trabajadores independientes, podrán aportar, ¿no?, de manera voluntaria para que puedan gozar del derecho de seguro social de salud, ¿no? En este caso también pueden aportar mensualmente y también tendrán los mismos beneficios que tiene un trabajador en el caso de los trabajadores dependientes. Bien, ¿cuáles son las prestaciones económicas que se brinda en una cobertura de salud o una entidad prestadora de servicios, si fuera el caso? Constituyen derecho de contenido dinerario que se otorga a los asegurados titulares y o beneficiarios de corresponder, ¿no? Estas prestaciones pueden ser pagadas en forma directa por parte de salud o la entidad empleadora con cargo a reembolso por parte de salud cuando se reúnen las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento, ¿no? En este caso se le conoce como subsidios. Estos subsidios se pagan en los siguientes casos: incapacidad temporal para el trabajo, es decir, un trabajador que tenga alguna afectación por un accidente o por una enfermedad que lo imposibilita de poder trabajar. Esa incapacidad temporal será subsidiada por ESALUD, es decir, será pagada por ESALUD, ¿no? En este caso, estamos hablando de trabajadores que, por estar incapacitados para el trabajo, no pueden ir, asistir a sus labores y desarrollar sus funciones de manera normal. Entonces, bajo el conocido descanso médico o bajo el certificado de incapacidad temporal, como se conoce en otros casos, el trabajador tendrá que descansar temporalmente por el periodo que indique el médico tratante, de tal forma de que estará impedido de poder asistir al trabajo. Sin embargo, por haber sido coberturado por por esta seguridad social en salud, podrá gozar del beneficio del subsidio, en este caso a partir del día 21, que, digamos, está en situación de incapacidad, ¿no? Los 20 primeros días sí tendrán que ser aportados por el empleador, y en los casos que el trabajador supere este número de días de incapacidad, a partir de 21, este pago será asumido por salud. Asimismo, las mujeres gestantes tendrán derecho a subsidio en el caso de maternidad, y las mujeres que terminan su estado de embarazo y dan a luz tendrán también derecho a un subsidio por lactancia. En todos los trabajadores también tendrán derecho a subsidio por caso de sepelio, ¿no?, el cual podrá ser, en caso que el trabajador fallezca, pagados al derechohabiente. En este caso puede ser su cónyuge o pueden ser sus hijos, quienes tendrán derecho a cobrar este subsidio. En el caso del subsidio por incapacidad temporal para trabajo, debemos tener en cuenta que este se otorga en dinero con el objeto de resarcir las pérdidas económicas que los afiliados regulares en actividad derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionada por el deterioro de su salud. Por consiguiente, todo trabajador que reciba un certificado de incapacidad temporal por parte de un médico que debidamente habilitado tendrá derecho a gozar de este subsidio, ¿no?, mientras se encuentre incapacitado.
ya hemos dicho, el derecho al subsidio por incapacidad temporal se adquiere a partir del 21º día de incapacidad y hasta donde dure la misma, con un plazo máximo de 11 meses y 10 días consecutivos en caso de enfermedad, en tanto no realice trabajo remunerado. Es decir, como ya lo habíamos señalado, los 20 primeros días de subsidio o de pago por incapacidad temporal para el trabajo son asumidas por el empleador. A partir del 21º día será asumido por Salud con un plazo máximo de 11 meses, repito, 11 meses y 10 días consecutivos, ¿no? Durante los primeros 20 días, la entidad empleadora tiene la obligación del pago de esa remuneración y para tal efecto, la entidad empleadora acumula los días de incapacidad remunerados durante cada año calendario por trabajador. Dichos días deben ser sustentados en base a el certificado de incapacidad temporal o certificados médicos, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como descanso médico. Entonces, en ese sentido, lo que debemos entender es que el trabajador tendrá derecho al pago de subsidio por salud, tanto si tiene una incapacidad temporal superior a 20 días o si en el transcurso del año acumula 20 días de incapacidad temporal para el trabajo. A partir del día 21 será asumido por salud, ¿no? Las condiciones para poder gozar de este subsidio son tener 3 meses de aportación consecutivos por parte del empleador o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes que se inició la contingencia, ¿no? Tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación y tercera condición, que en caso de accidente laboral o común, bastará que exista una afiliación, ¿no? Entonces, repetimos para que esté claro, las condiciones para poder gozar de este subsidio por incapacidad temporal es tener un mínimo de 3 aportaciones consecutivas a salud, ¿no? Específicamente para el caso de trabajadores nuevos en la entidad laboral, la empresa o la organización, y también en el caso de que sean 4 aportaciones no consecutivas, ¿no? Dentro de un periodo de 6 meses. Entonces, esa es una condición básica. Sin embargo, en los casos de accidentes, ya sea de laboral o común, si hay, obviamente, una incapacidad para el trabajo, también tendrá derecho desde que el momento en que exista la afiliación. Es decir, no se contarán esos 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos, sino simplemente tendrá derecho a gozar del tratamiento, la atención de las prestaciones que brinda de salud o la EPS y podrá ser atendido sin ningún problema, ¿no? El otro requisito o condición es tener vínculo laboral en el momento del goce de la prestación. Subsidio por maternidad. Bien, habíamos dicho también que las madres gestantes tendrán derecho a este subsidio. Se otorga también en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades del cuidado del recién nacido. Se otorga por 98 días, pudiendo estos distribuirse en los periodos inmediatamente anteriores o posteriores al parto, conforme lo elija la madre y lo comunique así, evidentemente, a salud, con la condición de que durante estos periodos no realice trabajo remunerado. Es decir, la mujer gestante tendrá derecho a gozar de este subsidio tanto antes del nacimiento del bebé o posteriormente, de tal forma que por un máximo de 98 días pueda gozar del subsidio por maternidad. El subsidio se extenderá por 30 días adicionales en caso de que el nacimiento sea múltiple o el nacimiento de niños con discapacidad, ¿no? En estos dos casos, nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad, se puede ampliar el subsidio por 30 días adicionales.
¿no? Es decir, hasta 128 días. Las condiciones o requisitos para poder tener acceso a este subsidio es tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la contingencia, ¿no? Tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación y haber estado afiliadas al tiempo de la concepción, es decir, que hayan estado afiliadas al Seguro Social dentro del tiempo de la concepción. Las entidades empleadoras de los asegurados regulares y asegurados agrarios pagan directamente al trabajador este subsidio, con cargo a ser reembolsado, y también en el caso de los socios de cooperativas de trabajadores. Repito, las entidades empleadoras, asegurados regulares, asegurados agrarios y trabajadores o socios de cooperativa tendrán el pago directo de su empleador, el cual posteriormente podrá ser reembolsado, ¿no? Es decir, el empleador podrá acudir a salud para que le reembolse este pago, ¿no? El monto correspondiente al subsidio por maternidad en la misma forma y oportunidad en que el trabajador o socio percibe sus remuneraciones o ingresos. Es decir, este subsidio se tiene que pagar de manera mensual, como se realiza en el caso de trabajadores que están en una situación de trabajo regular, o en el caso de trabajadores que tienen, o de empleadores que pagan de manera quincenal, también tendrá que ser realizado de esta forma, ¿no? En caso de trabajadoras del hogar, Salud pagará directamente el subsidio a la trabajadora o trabajador del hogar. Subsidio por lactancia. Es otro beneficio que tienen las trabajadoras en el caso de que estén en situación de lactancia, ¿no? El subsidio se otorga en dinero con el objeto de contribuir al cuidado del recién nacido, de acuerdo a las normas que fija de salud. En el caso de parto múltiple, se reconoce un subsidio adicional por cada hijo, ¿no? El monto es equivalente a 820 soles, ¿no? En este caso, este monto es por hijo. Por lo siguiente, debe tenerse en cuenta que en caso de parto múltiple, la madre podrá recibir este subsidio, ¿no? Por cada hijo nacido. Condiciones. Los requisitos para tener este subsidio también es de tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la contingencia. Y debe tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación, ¿no? Entonces, este es el caso del subsidio por lactancia. También habíamos señalado el subsidio por sepelio. En el caso de sepelio, el pago de prestación por sepelio es el monto en dinero también que otorga de salud hasta el monto máximo de 2.070 soles al familiar o tercero que realiza los gastos de los servicios funerarios por la muerte de un asegurado titular, sea activo o pensionista, previa evaluación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para su otorgamiento. ¿Cuáles son estas condiciones o requisitos? También tener 3 meses de aportación consecutiva o 4 no consecutivos dentro de 6 meses calendarios anteriores al mes en que se inició la contingencia y tener vínculo laboral al momento del goce de la prestación, ¿no? En el caso de los trabajadores que están activos. En el caso de los trabajadores pensionistas, basta que tenga esa condición de pensionista. Bien. ¿Quiénes son las entidades prestadoras de salud? ¿No? Hemos dicho que esta cobertura del Seguro Social de Salud puede ser brindada por E-Salud, y también dijimos que a través de una EPS o entidad prestadora de salud. ¿Qué cosa es una EPS?
Una EPS es una empresa de carácter privado que brinda servicios de salud a los trabajadores que están afiliados a ellas y complementan la cobertura que brinda de salud, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una empresa pudiera brindar a los trabajadores, además del servicio de salud, la cobertura de un servicio brindado por una empresa privada, ¿no? Que le pueda brindar servicios adicionales a los que brinda salud. En este caso, los aportes siguen siendo 9% de la remuneración del trabajador. Para el caso de salud, solo en el caso de que el empleador solo brinde la cobertura de salud, y en el caso que brinde la cobertura de salud y una EPS, el 2.25% corresponderá a la EPS y el 6.75% a salud. Debemos tener en cuenta también los casos especiales de microempresas. Los trabajadores de las microempresas, debidamente acreditados ante el REMIPE, serán afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud, SIS. Esto también se aplicará para los conductores de la microempresa. Habíamos dicho que los trabajadores de microempresas también pueden ser afiliados al SIS, como a salud. Entonces, en ese sentido, debemos tener en cuenta que la afiliación de los trabajadores y conductores de la microempresa, entendiéndose conductores, obviamente, a los que son responsables de la empresa, los que han gestado la empresa o creado la empresa, y comprende a sus derechohabientes. El aporte del empleador es de 15 soles y el aporte del Estado es de 15 soles adicionales, ¿no? Esto para el caso de microempresas, ¿no? Dentro del ámbito de los beneficios que tienen los trabajadores en este régimen. Respecto al seguro social en pensiones. Bien, el seguro social en pensiones es parte del sistema previsional peruano, ¿no? El Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Además, supervisa su eficaz funcionamiento. Hemos dicho que estas entidades son las AFPs, por un lado, y la ONP, por otro lado, ¿no? Estos son los dos sistemas de pensiones que coexisten de manera paralela, ¿no? A todas las entidades que forman parte o que son AFPs están constituyendo lo que se conoce como sistema privado de pensiones, ¿no? Cuando hablamos de sistema privado de pensiones estamos haciendo alusión directa a las AFPs. En el caso de Sistema Nacional de Pensiones, SNP, estamos refiriéndonos a todos los trabajadores que se han afiliado a la ONP, ¿no? O Oficina Nacional de Pensiones. ¿Cuáles son las diferencias entre el Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones? En el primer caso, la SNP, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional. En cambio, la SPP, el Sistema Privado de Pensiones, está a cargo de las administradoras de fondos de pensiones o AFP. En el caso de SNP, el mecanismo es de reparto, es decir, todos los aportes de los trabajadores a la ONP forman parte de una bolsa general que sirve al final para poder pagar las pensiones a todos los pensionistas. En cambio, en el sistema privado de pensiones, el mecanismo es de capitalización individual, es decir, cada trabajador goza de una cuenta individual donde se van depositando sus aportes y finalmente, dependiendo de los diferentes mecanismos de inversión que hagan tanto la ONP como la SPP, podrán lograr ganar intereses para que al finalizar su estado laboral activo a pasar al régimen de pensiones,
puedan gozar de una remuneración acorde con el tipo o con el sistema que hayan elegido, ya sea la SNP o SPP. El dinero aportado, reiteramos en el caso de SNP, ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados en su conjunto. El dinero aportado en el caso de la AFP ingresa a una cuenta individual de propiedad de cada trabajador y estos son aportes que van siendo acumulados carácter de invisible, es decir, no pueden ser tocados para ningún otro fin que no sea el previsional, el destinado al pago de pensiones. ¿Cuál es el procedimiento de afiliación al sistema previsional? En principio, el trabajador debe informar cuando ingrese a laborar a una determinada empresa u organización cuál es el sistema previsional en que se encuentra incorporado. Es decir, tendrá que informar a su nuevo empleador si está en el Sistema Nacional de Pensiones o en el sistema privado de pensiones, con la finalidad de que el empleador, al finalizar el mes, pueda hacer el descuento al trabajador y aportar o entregar ese aporte al sistema público o al sistema privado. Es decir, a la ONP o a la AFP que corresponda según la elección del trabajador. Si el trabajador no pertenece a ningún sistema previsional, estamos hablando en el caso de que sea un trabajador nuevo que recién se esté incorporando a la fuerza laboral, entonces el empleador deberá entregar en el plazo de 5 días hábiles siguientes de iniciar la relación laboral el boletín informativo. Este boletín informativo es un documento que integra o contiene las características, las diferencias y demás características o peculiaridades de los sistemas pensionarios vigentes. Es decir, es un documento que permite conocer al nuevo trabajador cuáles son las características, las diferencias y de alguna forma pueda enterarse de qué cosa es una AFP, qué cosa es la ONP y pueda con esa información analizar y tomar su decisión final. Y esa decisión indicará si el trabajador voluntariamente accede a la ONP o a una AFP, ¿no? Este trabajador debe elegir el régimen a que desea aportar su pensión, privado o público, para que el empleador lo pueda registrar en el T-registro según la elección de este trabajador. En caso que el trabajador no manifieste la elección, entonces el empleador lo deberá incorporar automáticamente al sistema privado de pensiones. La AFP remitirá la relación de los trabajadores afiliados y habilitará al empleador para que proceda con el pago de los aportes, ¿no? Debemos tener en cuenta que estas normas están contenidas en el Decreto Supremo 269/2019-TR, ¿no? Que establece cuál es el procedimiento a seguir cuando un trabajador nuevo se incorpora a la fuerza laboral de nuestro país. Trabajadores que se incorporen al sistema privado de pensiones deberán afiliarse a aquella AFP que en su oportunidad haya ganado el proceso de licitación. Una vez afiliado, el trabajador deberá permanecer en la AFP como mínimo 24 meses. Finalizado el plazo, el trabajador tendrá derecho a elegir su permanencia o elegir su traspaso a otra AFP. Bien, en ese sentido, ¿quién o cuál es la AFP que ha ganado la licitación? ¿A qué licitación nos estamos refiriendo? Bien, de acuerdo con lo regulado en la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Todos los trabajadores nuevos que se incorporen a la fuerza laboral tendrán acceso, en el caso que lo deseen voluntariamente o
si no han elegido un sistema de pensiones por iniciativa del empleador, tendrán que ser afiliados a una AFP que haya, a través de un mecanismo de concurso público, haya ganado el proceso de licitación, ¿no? Esta AFP que haya ganado el proceso de licitación tendrá el derecho de que todos los nuevos trabajadores incorporados a las fuerzas, a la fuerza laboral, que se incorpora a los trabajadores económicamente activos, deberán ser afiliados a la AFP, repetimos, que haya ganado el proceso de licitación. Es decir, al principio, el trabajador nuevo no elegirá la AFP de su elección, sino accederá directamente a una AFP definida según el proceso de licitación que se haya puesto en marcha. ¿Esto con qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? Con el objeto de que haya una mayor competitividad entre las diferentes AFPs que puedan beneficiar a los trabajadores, ¿no? En ese sentido, lo que busca este proceso de licitación es obtener que una AFP logre acceder a este proceso y tenga el beneficio de afiliar a todos los trabajadores nuevos, repito, que se incorporan a la actividad laboral, ¿no? Y evidentemente tendrá que ser aquella AFP que haya ofrecido el menor costo, ¿no? Es decir, los menores gastos en cuanto a intereses y que tenga que cobrar al trabajador y definitivamente pueda ser un beneficio para que el trabajador pueda pertenecer a esta AFP, ¿no? Bien, hemos concluido con esta parte de la capacitación relacionada con el tema que hemos terminado de desarrollar, la formalización, los beneficios de la formalización laboral, y vamos a proceder a revisar la siguiente presentación. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar el tema cómo interponer una denuncia laboral ante SUNAFIL. Bien, estamos en una situación en la cual lamentablemente tenemos que decir, existen empleadores que no cumplen con otorgar a sus trabajadores los beneficios que le corresponden de acuerdo a la normativa legal. Por consiguiente, los trabajadores tienen la posibilidad de poder denunciar, ¿no?, el incumplimiento en el cual el empleador, ¿no?, deja de brindar un beneficio o comete algún tipo de ilegalidad o abuso ante los trabajadores. En ese sentido, la SUNAFIL, como organismo fiscalizador encargado de velar por los beneficios de los trabajadores laboral y el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, realiza una labor de supervisión, de control, y en este caso, si se produce una denuncia, de investigación, con la finalidad de poder determinar si el empleador ha incumplido o no la normativa que aplique en cada caso, ¿no? En ese sentido, los trabajadores tienen el derecho de poder ir a SUNAFIL y poder interponer una denuncia laboral con relación al incumplimiento del empleador o el abuso que pudiera estar desarrollando frente a los trabajadores o al trabajador de manera individual, ¿no? De tal forma que los trabajadores pueden acudir a través de sus representantes o el mismo trabajador
de manera individual. Entonces, vamos a empezar explicando que la denuncia laboral tiene dos modalidades, ¿no? La modalidad presencial y la modalidad virtual. Es decir, la presencial es aquella modalidad en la cual el trabajador podrá asistir personalmente a la SUNAFIL, a cualquiera de sus oficinas, ¿no? Y presentar su denuncia ante esta autoridad. Y la modalidad virtual permite que el trabajador pueda presentar su denuncia a través de los mecanismos electrónicos, es decir, correos electrónicos, a través de Internet, ¿no? De tal forma de que pueda presentar su denuncia y, por consiguiente, iniciar un proceso de fiscalización por parte de SUNAFIL. En el caso de la denuncia presencial, esto implica la presentación de una solicitud, y para tal efecto existe un modelo de solicitud de denuncia. En este modelo, ustedes, los trabajadores, pueden señalar cuáles son los incumplimientos de la normativa laboral general, así como los casos de verificación de despido arbitrario y el otorgamiento de constancia de cese. Es decir, los trabajadores pueden presentar la solicitud bajo cualquiera de estos tres denuncias, ¿no? Repito, por incumplimiento de la normativa laboral general, sea de orden sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, para la verificación del despido arbitrario, o para el caso de que un trabajador haya sido cesado del trabajo, ya sea generalmente por despido, pueda obtener una constancia de cese que le pueda hacer valer su derecho a reclamos, ¿no?, ante el Poder Judicial, en los casos que así lo ameriten. Este modelo de denuncia laboral lo estamos observando, vamos a explicar, ¿no?, cuáles son las partes. En primer lugar están los datos del denunciante. Doctor, disculpe, no se aprecian las diapositivas. Ya, bien, en ese sentido vamos a leerlo completamente para que lo puedan entender, ¿de acuerdo? En la parte superior vemos como encabezado, modelo de denuncia laboral, ¿no? Materia, ya en el caso de que se presente esta denuncia de manera presencial, el trabajador podrá ser orientado para que ponga la materia que corresponda, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, pago de vacaciones, pago de CTS, ¿no? En el caso de accidente de trabajo, por ejemplo, o falta de capacitación en seguridad de salud en el trabajo, o falta de identificación de peligros en el centro de trabajo, en fin, la materia que corresponda según la denuncia que tiene que hacer el trabajador. Luego vemos aquí, como párrafo número 1, datos del denunciante. ¿Cuáles son los datos que se van a consignar? Apellidos y nombres del trabajador, denominación de la organización sindical, si es el caso, de un representante de los trabajadores que realice la denuncia, el documento de identidad de la persona que denuncia, el nombre del representante sindical, si es el caso, y el cargo que representa ante el sindicato de este representante, estado de la relación laboral, si está con vínculo laboral actual o es el caso de un trabajador que ya ha terminado su vínculo, la fecha de ingreso a laborar al centro de trabajo y la fecha en que cesó el vínculo laboral, cuál es el cargo que ocupa y la última remuneración percibida. Asimismo, su domicilio, distrito o provincia donde labora, o donde vive, mejor dicho,
el teléfono fijo o teléfono celular en el cual pueda ser ubicado y el correo electrónico en el cual podrá recibir las notificaciones que se puedan realizar. El segundo párrafo, que está indicado aquí en color azul, son datos del empleador denunciado, y acá se tendrá que consignar la razón social o nombre comercial del centro de trabajo, el documento de identificación, en este caso el RUC de la empresa, el número de documento de identidad, si fuera el caso de un empleador que tenga la condición de persona natural, la actividad que realiza la empresa, días y horarios sugeridos para ir a la inspección. En este caso, los trabajadores podrán proponer un horario en el que se pueda realizar la inspección en el centro de la dirección de domicilio del centro donde está ubicada la provincia, el teléfono, si estuviera disponible, y alguna referencia que facilite la ubicación del centro de trabajo. En el tercer párrafo, detalle de la denuncia laboral. Acá se tiene que describir cuál es la denuncia que realiza el trabajador. Por ejemplo, en este caso dice, el empleador no ha cumplido con pagar mi gratificación correspondiente a fiestas patrias. El empleador refiere que lo hará en el transcurso de los próximos meses de forma fraccionada. Bien, en este caso la idea es que se detalle de forma breve pero concisa y entendible y comprensible cuál es la denuncia que efectúa el trabajador respecto al empleador. Luego, en el cuarto párrafo, vemos que tiene como subtítulo reserva de identidad. En este caso, el trabajador tiene el derecho de poder solicitar que su identidad sea reservada, es decir, que no se indique su identidad. Así como también tiene derecho a renunciar a esa reserva de identidad. Es decir, el trabajador puede hacer su denuncia de manera anónima, o en el caso de reserva de la identidad, o de manera no anónima, en el caso de renunciar a la reserva de su identidad, ¿no? Finalmente, en el párrafo quinto de esta primera página están documentos adjuntos, es decir, acá se tendrá que señalar cuáles son los documentos que presenta el trabajador para, obviamente, dejar constancia o evidenciar cuál es el vínculo que tiene, ¿no?, con el empleador, ¿no? De alguna forma, en este caso, el trabajador puede presentar, por ejemplo, su contrato de trabajo, ¿no?, o boletas de pago, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo del tipo de denuncia, cualquier otro documento que pueda acreditar o sustentar, ¿no?, inicialmente o primigeniamente, el motivo de la denuncia. En el caso de modelo de denuncia laboral por verificación de despido arbitrario, existe otro formato donde igual, en el primer párrafo dice datos del denunciante, similar al caso anterior, datos del empleador denunciado, ¿no?, también similar al caso anterior, y en el detalle de la denuncia laboral se tendrá que especificar que se trata de verificación de despido arbitrario. En este caso, por ejemplo, la denuncia dice: el día 10 de agosto del presente, sin motivo alguno, me impidieron ingresar a mi centro de trabajo, aduciendo el término de mi contrato. Suscribí un contrato de trabajo con mi empleador hasta el 31 de julio. Sin embargo, posteriormente, continué laborando de manera habitual sin un contrato firmado, ¿no? Por ejemplo, es el tenor que se ha descrito por parte del trabajador en la denuncia por despido arbitrario, ¿no? Igualmente, el trabajador tiene el derecho de renunciar a la reserva de su identidad, o también, si lo desea, pudiera presentar una solicitud para que se reserve su identidad. Sin embargo, entendiéndose que ya el vínculo
laboral ha sido roto por parte del empleador, en estos casos el trabajador suele renunciar a su identidad con el fin, obviamente, de facilitar la investigación por parte del inspector de SUNAFIL, ¿no? Los documentos adjuntos que puede presentar el trabajador son el contrato de trabajo a plazo fijo, si es que lo tuviera, correos electrónicos remitidos por el empleador sobre órdenes de trabajo, por ejemplo, del mes de agosto de 2018, Doctor registro de Torres, asistencia. disculpe. Doctor ¿Sí? Torres, disculpe, lo que pasa es que no se está visualizando las diapositivas. ¿Usted la va a compartir o nos va solamente a hacer lectura de la ponencia, de este segundo tema? Las diapositivas ya han sido compartidas, es decir, se les va a poner a disposición de los participantes, ¿no? Por Ya, eso a lo través estoy de su leyendo. correo electrónico. ¿Sí? Ya, ok, está bien. Muchas gracias. ¿Ya? Por eso estoy dándole la lectura total al documento, ¿ya? Para que obviamente lo puedan revisar con más detalle, inclusive en los casos que el trabajador desee hacer una denuncia laboral, va a recibir el formato sin ningún problema, ¿no? Es un formato que ya está preestablecido, ¿de acuerdo? En el caso de constancia de cese, ¿no? También existe un formulario que el trabajador tendrá que llenar. En este caso, dice arriba, anexo número 1, formato, número, tendrá que seguir un número correlativo dependiendo del número de la denuncia. La solicitud de emisión de la constancia de cese es el título que tiene. Señores, está dirigido a la autoridad competente de la inspección de trabajo, en este caso, la autoridad que va a realizar la labor de fiscalización. La información personal del trabajador, acá tiene que consignar su nombre, el nombre del solicitante, su número de DNI, el domicilio del trabajador, el correo electrónico donde vaya a recibir las notificaciones, un teléfono fijo, un teléfono celular, el nombre del banco o entidad financiera donde el trabajador evidentemente ha recibido su sueldo y donde podrá hacer evidencia o dejar constancia del cese, la cuenta del CTS, es decir, el número de la cuenta de CTS para que pueda cobrar su CTS, que es la razón por la cual se otorga la constancia de cese, y el nombre del titular de la cuenta del CTS, ¿no? La moneda de la cuenta, es decir, si está en soles o está en dólares, y la información laboral, ¿no? Acá, en esta parte de la información laboral, se tiene que colocar el nombre del centro de trabajo, o la razón social, el RUC, el número que le pertenece al empleador, el domicilio fiscal y o del centro de trabajo, si hubiera un correo electrónico, teléfonos del centro de trabajo, cargo desempeñado por el trabajador, la última remuneración, es decir, cuál es la cantidad de remuneración que ganaba, la fecha de ingreso y la fecha de cese, ¿no? Es decir, la fecha que inició su vínculo laboral y la fecha en que terminó ese vínculo. En ese sentido, la razón por la que se solicita esta constancia de cese es poder presentar ante el banco para lograr obtener el pago o lograr cobrar su CTS, ¿no? Esto está regulado por la directiva número 003-2017 SUNAFIL-INII. Bien, la segunda parte o la segunda página que tiene este formato nos dice que habiendo cesado la relación laboral y no habiéndome otorgado el empleador la correspondiente constancia de cese para el retiro de mi compensación por tiempo de servicios por el motivo que, es decir, tendrá que colocarse aquí alguna de estas 4 alternativas. Negativa injustificada del empleador de entregar la constancia de cese, es decir, cuando el empleador se niega a otorgar dicha constancia. La demora del empleador mayor a 48 horas de producido el cese
de entregar la constancia de cese. Es decir, cuando el empleador que tiene la obligación de entregar esta constancia dentro de las 48 horas de terminado el vínculo, no lo hace, ¿no? Se terminan las 48 horas y el empleador no entregó la constancia de cese, entonces podrá presentar esta solicitud. El abandono de la empresa por los titulares del empleador. Declara alusión al caso de que los empleadores hayan hecho abandono del centro de trabajo. Y cualquier otro caso en que acredite la imposibilidad del otorgamiento de la constancia de cese dentro de las 48 horas de producido dicho cese. En este último caso se encuentra la situación del empleador que tiene la condición de no habido y no hallado, ¿no? Estas son las 4 situaciones en las que se puede producir la necesidad de que un trabajador requiera la constancia de cese porque necesita, obviamente, como cualquier trabajador, cobrar su CTS, ¿no? ¿Qué más dice este formulario? Según cuenta de CTS consignada, solicito a su despacho disponga la verificación correspondiente y posterior expedición de la constancia de cese. Es decir, aquí el trabajador está solicitando a la entidad de SUNAFIL que realice la verificación del cese para que pudiera recibir, una vez verificado este cese, su constancia. Amparo lo solicitado en el artículo 46 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo número 00197-TR. Luego, hay un espacio donde el trabajador tiene que marcar sí o no. Es decir, manifiesto expresamente mi conformidad de que se me notifique válidamente la comunicación derivada de la presente solicitud en la dirección de correo electrónico que he consignado. Es decir, si dice que sí, entonces está el trabajador accediendo a que se le notifique a través de un correo electrónico. Si dice que no, evidentemente está expresando que no desea que se le notifique la constancia de cese a través de la dirección de correo electrónico, ¿no? De una dirección específica. Finalmente dice, declaro asimismo que la información antes consignada tiene el carácter de declaración jurada. Por lo expuesto, sírvase acceder a mi solicitud por ser de justicia. Lima, coma, fecha de la solicitud. Bien, es este modelo que se utiliza para poder otorgar la constancia de cese a los trabajadores que así lo soliciten por alguna de las circunstancias que ya hemos indicado, ¿no? Sin embargo, para que esté más claro, vamos a repetir cuáles son los motivos por el cual se solicita regularmente una constancia de cese. Entonces, cuando el trabajador se niega a entregar la constancia de cese al trabajador con el cual terminó el vínculo laboral. Segundo caso, cuando el trabajador se demora en entregar esta constancia de cese y no lo hace en el plazo de 48 horas, como está establecido en la normativa legal. Cuando el empleador abandona la empresa, es decir, el empleador en este caso abandona la administración de la empresa, es decir, se va de sus responsabilidades, y cuando es imposible acreditar el otorgamiento de la constancia de cese por parte del empleador, por cualquier otra circunstancia que no se haya señalado en esta solicitud. En este último caso dice, el empleador puede estar en la condición de no habido o no hallado, ¿no? Entonces, el trabajador podrá acudir a SUNAFIL para que se le pueda otorgar esta constancia, obviamente, previa verificación de las circunstancias de cese, es decir, de haber concluido el vínculo laboral entre la empresa y el trabajador recurrente. Bien, hasta aquí habíamos revisado cuáles son los pasos a seguir en el caso de denuncia presencial y hemos dado lectura a los 3 modelos de solicitud que pueden utilizarse en los diferentes casos que ya hemos señalado para que se pueda viabilizar la denuncia del trabajador. Ahora vamos a revisar
eh, cuál es el proceso o procedimiento que sigue un trabajador en el caso de que realice una denuncia virtual. Es decir, a través de la página web de Sunafil. Para tal efecto, lo que tiene que hacer es ingresar a Sunafil, a la página web www.sunafil.gov.pe y ingresar a la opción denuncia virtual. Ustedes van a encontrar en esta página un icono, como el que está acá señalado, indicado, que dice denuncia virtual, así textual, ¿no? Ingresa a ese link, a ese enlace, y va a recibir una ventana donde va a encontrar los términos generales con relación a la denuncia. Entonces vamos a dar lectura también para que lo puedan entender con mayor claridad. Dice, términos generales. Estimado usuario, ¿no? Se refiere a la persona que va a realizar su denuncia. Lea detenidamente los términos generales del aplicativo para realizar una denuncia virtual en Sunafil a fin de otorgarle una adecuada atención. Su denuncia es confidencial en los casos de hostilidad, accidentes de trabajo y cuando ya no tenga vida laboral. Requerimos su consentimiento para levantar su reserva de identidad a fin de investigar solamente sobre su caso, ¿no? Es decir, acá en esta denuncia también el trabajador tiene la posibilidad de hacer su denuncia de manera confidencial, ¿no? O reservada para que no se identifique su identidad. Sigamos. Sunafil tiene competencia únicamente respecto a los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Sunafil tiene competencia para atender las denuncias formuladas en las regiones de Lima, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Moquegua, Tumbes y Arequipa. En este caso hay que decir que Sunafil está en un proceso de implementación de oficinas conocidas como intendencias regionales y actualmente ese proceso de implementación está desarrollándose. Por consiguiente, existen provincias donde todavía no se realiza la implementación de una intendencia regional de Sunafil. Por consiguiente, en esos casos, las denuncias tendrán que ser realizadas en las entidades del gobierno regional. En todo caso, en la dirección o gerencia regional de cada región, ¿no? Entonces, no es que no podrá realizarse una denuncia donde no hay una oficina de Sunafil, no. Si no hay una oficina de Sunafil, entonces los trabajadores podrán acudir a las oficinas de la Gerencia Regional de Trabajo o Dirección Regional de Trabajo, según corresponda, donde podrá también efectuar sus denuncias, ¿no? Al momento de consignar el RUC de la empresa, se le indicará si su denuncia será atendida por Sunafil o por la dirección regional correspondiente. En este caso, el aplicativo le pondrá en conocimiento del trabajador, una vez que él haya colocado el RUC de la empresa, si le corresponde realizar la denuncia ante Sunafil o será realizada ante la dirección regional que corresponda, ¿no? Donde no exista una intendencia regional de Sunafil. Es condición necesaria contar con un correo electrónico y número de teléfono para lograr establecer una comunicación directa. Es decir, el trabajador tendrá que colocar, ¿no? Necesariamente un correo electrónico y un número de teléfono para que pueda ser ubicado, ¿no? De tal forma que bajo cualquiera de estos dos mecanismos, Sunafil, a través de sus inspectores laborales, podrá comunicarse, ¿no? Con el denunciante, ya sea por correo o ya sea por una llamada a un número telefónico que el denunciante haya colocado en este formulario, en este aplicativo electrónico, ¿no? Estimado usuario, en caso exista alguna observación a su pedido de inspección, se le comunicará por el correo electrónico para que dentro del plazo de 2 días hábiles la subsane
Caso contrario, no podremos procesar su denuncia. Bien, esta constituye una advertencia. El trabajador, de todas maneras, tendrá que presentar algún tipo de documento para acreditar su denuncia. No basta solamente con lo que él pueda consignar o describir de manera escrita, sino tendrá que incluir un documento que pueda sustentar, ¿no? En este caso, el vínculo laboral con la empresa a la cual está denunciando, ¿no? Entendamos que bajo este tipo de comunicaciones de carácter electrónico, difícilmente se puede corroborar si es que no hay un documento que así lo evidencie, si realmente la denuncia está basada en un hecho real o un hecho ficticio, ¿no? Entonces, es necesario que el trabajador pueda acreditarlo con un documento, pues pudiera ser un contrato de trabajo, una boleta de pago, entre otros documentos que pueda permitir al denunciante acreditar su denuncia, ¿no? Por consiguiente, si el trabajador no hubiera presentado el documento idóneo que permita a SUNAFIL tener un indicio o una evidencia del vínculo que existe entre el trabajador y el empleador, se le comunicará al trabajador por la misma vía electrónica, correo electrónico, también por vía celular, si es que le falta adjuntar el documento que permita evidenciar su denuncia, ¿no? Y en este caso se le proporcionará 2 días hábiles para que lo pueda acreditar o presentar. Si en esos 2 días el trabajador no presenta la documentación que se le ha solicitado, entonces su denuncia no podrá ser procesada, ¿no? Para proceder con el registro de su solicitud, deberá tener escaneado y en formato PDF los documentos que sustenten su denuncia, tales como boletas de pago, contrato de trabajo, correos electrónicos u otros documentos que tengan, obviamente, la característica de poder servir como evidencia, como medio de prueba, ¿no? Por parte del trabajador de que tiene un vínculo con la empresa a la que está denunciando, ¿no? Entonces, es conveniente que se cumplan con estos términos para que se pueda procesar su denuncia. De otra forma, repetimos, no podrá procesarse y por consiguiente esta denuncia terminará allí, ¿no? No seguirá el proceso de investigación que corresponde. Finalmente, declara el trabajador haber leído los términos generales, tendrá que colocar algún check y aceptar, ¿no? Con esto se concluye la denuncia virtual y obviamente procede SUNAFIL a realizar el procedimiento inspectivo que sea necesario. La denuncia virtual tiene pasos, ¿no? Paso número 1, en el caso de que tiene que consignar los datos del régimen laboral y datos del empleador. El régimen laboral, ¿no? El que corresponde al trabajador según su régimen, ¿no? Por ejemplo, acá se está colocando el régimen general, decreto legislativo 728. El empleador, es decir, los datos del empleador, número de RUC, razón social, localización del centro de trabajo, domicilio, ¿no? Dirección del centro de trabajo donde el trabajador laboraba o labora, el departamento, la provincia y el distrito, ¿no? Luego de que, acá estamos viendo el formulario en forma, de la forma como ustedes lo podrían encontrar en caso de hacer una denuncia, ¿no? El paso 2, luego de haber colocado o marcado acá la casilla siguiente, sigue el paso 2, es ingresar los datos del solicitante. Ahí el solicitante ingresa el número de DNI, el dígito verificador del DNI y la validación para que automáticamente, a través de la interconexión con RENIEC, pueda aparecer los datos del trabajador automáticamente. Solo basta que consigne su número de DNI y el dígito verificador del DNI, es el número que se encuentra al lado del DNI dentro del documento nacional de identidad, y aparecerán los datos del trabajador según como están registrados en RENIEC.
Luego viene la denuncia virtual, donde en el paso 1 también se tiene que colocar el régimen laboral y datos del empleador. Régimen laboral, nuevamente, por ejemplo, decreto legislativo 728, el empleador, los datos del RUC, la razón social, la localización del centro de trabajo, dirección, domicilio, departamento, provincia, distrito. Importante, acá van a encontrar esta advertencia en marco rojo, inclusive le va a decir, lo va a señalar como importante para que el trabajador pueda prestar atención a este aviso, ¿no? Y dice, estimado usuario, SUNAFIL no tiene competencia para inspeccionar a su empleador por tratarse de una microempresa. Por favor, diríjase a la Dirección Regional de Trabajo donde se encuentre su centro de trabajo o presentar su denuncia a la siguiente página, www.trabajo.gov.pe/SDL, ¿no? Este aviso va a aparecer en el caso de que SUNAFIL no esté en competencia de poder procesar la denuncia. Y será, pues, por ejemplo, en los casos en que el trabajador o el domicilio del trabajador o del centro de trabajo se encuentre en una región donde SUNAFIL todavía no tiene una oficina, ¿no? En esos casos aparecerá este aviso para que el trabajador entienda de que su denuncia no podrá ser procesada por SUNAFIL. Y por consiguiente, su denuncia tendrá que ser direccionada a el gobierno regional a través de la dirección regional o gerencia regional de trabajo que corresponde. El registro de la solicitud de actuación inspectiva es el paso número 3. Datos obligatorios, acá arriba, datos del solicitante, número de documento de identidad, apellidos y nombres, domicilio del trabajador, departamento, provincia y distrito, la dirección actual, ¿no? Los datos de contacto, teléfono fijo, teléfono celular y un correo electrónico. Recordemos siempre de que debemos colocar un correo electrónico y un número de teléfono donde nos puedan ubicar para ser notificados o de algún requerimiento de información que pueda ser requerido por SUNAFIL. Los datos laborales, tiene que indicar si se encuentra laborando en la empresa denunciada, sí o no, es decir, su estado laboral actual, la fecha de ingreso, es decir, cuándo empezó el vínculo laboral, cuál es el cargo que tiene o tenía dentro del centro de trabajo, cuál es la remuneración que goza el trabajador o gozaba el trabajador, ¿no? Ya sea en soles o en dólares, acá tiene la opción de poder colocar el tipo de moneda. Si recibe boleta de pago, tendrá que marcar sí o no. La jornada y horario de trabajo, tendrá que señalar cuál es la jornada y cuál es el horario de trabajo en el cual prestaba servicios a la empresa que denuncia en ese momento. La reserva de identidad, acá tiene la posibilidad del trabajador de poder determinar si desea realizar la denuncia de manera reservada o confidencial, o si desea realizar el levantamiento de reserva de identidad. Entonces tendrá la opción de marcar sí o no. Los datos del empleador, número de RUC, razón social, los datos del centro de trabajo, como el domicilio o dirección, el departamento, provincia y distrito, y precisar alguna referencia que permita ubicar al centro de trabajo o el domicilio con mayor facilidad, ¿no? Asimismo, se le pide que adjunte un croquis, ¿no? Para lo cual podrá cargar un archivo que permita visualizar gráficamente la dirección del empleador. Seguimos en el paso número 3, en el registro de la solicitud de actuación inspectiva. Acá tenemos la necesidad de que se registren algunos datos, como por ejemplo, los datos referentes a la materia de la denuncia, ¿no? El trabajador podrá aquí establecer
o seleccionar una opción. Por ejemplo, si la denuncia se trata de alguna de estas materias, ¿no? Acá, por ejemplo, planillas o registros, seguridad social, hostilidad, discriminación, accidente de trabajo, desnaturalización de contrato, actos antisindicales, ¿no? Por ejemplo, de tal forma que aquí el trabajador podrá marcar alguna de estas opciones según la denuncia que corresponda. Asimismo, tendrá un espacio donde podrá describir, escribir, ¿no? De manera lo más clara y sucinta posible, ¿no? El motivo de la denuncia, de tal forma que podrá explicar, repito, de manera concisa, cuál es la razón por la cual está efectuando la denuncia, ¿no? Luego tendrá que adjuntar documentos que sustenten la denuncia. Como ya hemos dicho, copia de contrato puede ser, una copia de boleta u otro tipo de documento que pueda, repito, sustentar el vínculo que tiene el trabajador con el empleador, así como el motivo de la denuncia, ¿no? Aquí termina el registro de este formulario virtual y lo único que tiene que hacer el trabajador es enviar a través de una casilla que tiene aquí, que le permite o regresar, por ejemplo, a poder modificar algún dato cocinado por error, o enviar el dato para que pueda recibido por SUNAFIL y se procese la denuncia como lo hemos explicado, ¿no? Bien, aquí hemos explicado cómo es el proceso de denuncia a través de las dos modalidades, ya sea modalidad presencial o la modalidad virtual, de tal forma que ustedes hayan podido entender y comprender cómo es que se realizan las denuncias ante SUNAFIL y puedan efectuarla de la mejor manera en el caso que tuvieran que realizarlo. Entonces, hasta aquí terminamos la exposición y pasamos al caso de las preguntas que ustedes tengan a bien presentar para poder absolverlas. Muchas gracias. Espero las preguntas. Agradecemos por la ponencia brindada, doctor Luis Torres. Seguidamente será dar lectura a las preguntas formuladas por los participantes del diplomado. Se dan casos en que los empleadores aportan a la ONP pese a que los trabajadores están afiliados a una AFP. ¿Cuál fuera el error? ¿Cuál sería el procedimiento para evitar que la ONP reciba aportes que no le corresponden? Bien, en el caso de que la ONP haya recibido aportes que no corresponden, en todo caso, lo primero que tiene que hacer el trabajador es comunicar a su empleador para que no siga realizando el aporte a una entidad que no es la que debe recibir el aporte, ¿no? Y en segundo lugar, tendrá que gestionar, ¿no? Seguramente que a través de las áreas de bienestar social de su empleador, que se realice, ¿no? La transferencia de lo que se ha aportado a ONP hacia la AFP que corresponda, ¿no? Esto, obviamente, por haber sido un error del empleador, tendrá que ser realizado por ¿no? Y tendrá que realizar las gestiones para que se ejecute. O otra alternativa podría ser de que todos los aportes que haya realizado erróneamente, para que pueda cumplir con la normativa, lo realice directamente a la AFP, ¿no? De tal forma que recupere lo que ha aportado erróneamente a la ONP a través de una gestión, repito, la tendrá que realizar el empleador, ¿no? Y, si fuera el caso, también el trabajador voluntariamente podría realizar esa gestión si así le cree pertinente. En todo caso, es una coordinación que tendrá que realizar con su empleador para llegar a la mejor conclusión posible, que es que su organismo de
AFP, cualquiera que ésta sea, reciba los aportes y obviamente permita gozar de los intereses que correspondan para que se pueda lograr la capitalización de sus aportes, ¿no? Bien, otra pregunta. Sí, doctor, la siguiente pregunta. La denuncia ante el SUNAFIL por despido arbitrario suspende el plazo de caducidad para interponer una demanda judicial. Bien, en principio, evidentemente que los plazos, tanto de carácter administrativo, es decir, ante SUNAFIL, y ante el Poder Judicial, son plazos que ya están establecidos, ¿no? Es decir, un trabajador que haya sido arbitrariamente despedido tiene un plazo determinado para poder realizar la denuncia ante SUNAFIL. Si en ese plazo no se ha realizado la denuncia, entonces ya no podrá hacerlo ante SUNAFIL y tendrá que hacerlo directamente ante el Poder Judicial, ¿no? En ese sentido, obviamente, los plazos están dentro de los márgenes de tal forma de que no es que necesariamente se vaya a suspender el plazo ante el Poder Judicial, sino simplemente, si no terminó el plazo, o mejor dicho, si se terminó el plazo para que realice su denuncia ante SUNAFIL, lo que sigue es que vaya al Poder Judicial ya no pudiendo hacer la denuncia ante la entidad administrativa. A ver, otra pregunta. Sí, doctor. La siguiente pregunta. ¿Solo los trabajadores pueden denunciar en SUNAFIL o también puede ser un tercero o externo que observe algún maltrato laboral? Bien. Entendiéndose que las denuncias pueden ser anónimas, podría darse el caso de que una persona, obviamente que tenga legítimo interés, realice una denuncia por algo que está observando, que está ocurriendo y que obviamente está contra la ley dentro de un centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que está sufriendo algún tipo de maltrato en el trabajo o que no reciba sus beneficios laborales y por alguna razón omite digamos, la denuncia correspondiente, podría ser el caso de que se presente una tercera persona a hacer la denuncia. Sin embargo, esta persona tendrá que acreditar cuál es su interés, ¿no? En todo caso, esto podría servir para que SUNAFIL realice algún tipo de investigación para poder comprobar si realmente se está dando este incumplimiento por parte del empleador, ¿no? Muchas gracias, doctor. A continuación, invitamos a la doctora Elisea Inés Zúñiga Herrera, presidenta de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Buenas noches. La Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla agradece la participación del doctor Luis Enrique Torres respecto de temas interesantes a cargo de SUNAFIL, quien se encuentra direccionando lo que es el sistema de inspección de trabajo, con quienes complementamos el servicio de justicia laboral. En segundo lugar, estamos bastante satisfechos que estemos participando también en este diplomado integrantes de SUNAFIL, específicamente de la Intendencia Regional del Callao. Asimismo, nos complace que nos acompañen también en este diplomado los integrantes de las Cortes de Ancash y de Arequipa. En tercer lugar, por último, para recordarles que la próxima sesión es el martes de la siguiente semana y los temas que se van a desarrollar son los siguientes. El primer tema es el de la protección de las mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia sanitaria, con ocasión de la Ley 31051, publicada en el Diario Oficial el 8 de octubre del año en curso, y es a cargo de la doctora Cecilia Tello Guerrero, directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
El segundo tema va a estar dirigido a lo que es la exposición de las modificaciones a las condiciones de trabajo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La exposición estará a cargo de la doctora Katy Caballero Sega, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un gusto haberlos tenido a todos ustedes en esta ocasión. Nos estamos encontrando el martes de la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. A continuación, en nombre del Módulo Corporativo Laboral y la Escuela Judicial de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, hacemos entrega de certificado digital en reconocimiento de la participación del doctor Luis Enrique Torres. Ya, muchas gracias. Agradezco a la Corte Superior por esta invitación y a sus órdenes para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. A usted, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su participación en estas dos primeras sesiones del diplomado. Recordamos a todos ustedes que deben realizar el registro de salida, el cual ha sido compartido a través del chat del Meet. Los esperamos el próximo martes 3 de noviembre y agradecemos a todos ustedes por su cordial asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches.